Vamos a hablar sobre la definición de lo que es un trastorno de sueño y sobre la historia general de la clasificación internacional de los trastornos de sueño, que es finalmente el texto que nos va guiando sobre cómo debemos diagnosticar las diferentes alteraciones del dormir, y es la Biblia, por así decirlo, de los trastornos de sueño en todo el mundo, dentro del contexto del Diplomado Hispanoamericano de Medicina de Sueño. Con este tema arrancamos el módulo número 3 y por lo tanto el abordaje eminentemente clínico de nuestro diplomado. Este módulo representa una introducción a la medicina clínica de sueño. Evidentemente es imposible abarcar en su totalidad todas las patologías que a la fecha se han descrito dentro de la somnología en solo las 4 clases que tiene esta semana. El objetivo de este módulo no es, por lo tanto, profundizar en cada una de las patologías mencionadas. Es que conozcamos lo que es la clasificación internacional de los trastornos de sueño, cómo ha evolucionado desde hace algunas décadas, desde que la somnología empezó a ser tomada en cuenta como una rama independiente dentro de la medicina moderna. Lo que buscamos es que todos estemos familiarizados con la terminología de la clasificación, que identifiquemos el grupo al que corresponden las diferentes enfermedades del dormir. Al ser la medicina de sueño un área joven dentro del contexto general de la medicina, sabemos que sigue y seguirá evolucionando. Seguimos descubriendo todo el tiempo nuevos detalles sobre las diferentes enfermedades. En algún momento tendremos una nueva versión de esta clasificación, seguramente como algo similar a lo que ocurre en psiquiatría con el DSM-3, DSM-4, DSM-5, etc. Pero por lo pronto esta es la base en donde todos los somnólogos del mundo nos asentamos para de aquí poder partir en nuestra práctica clínica cotidiana. Entre la población general y tristemente también entre la comunidad del equipo de profesionales de la salud, lo primero que pensamos cuando hablamos de trastornos de sueño es en el insomnio. Si bien el insomnio se trata de uno de los trastornos del dormir más frecuentes, uno de nuestros objetivos como somnólogos es que nuestros pacientes y la comunidad médica y el equipo de salud en general entiendan que el término trastorno de sueño e insomnio no son, bajo ninguna perspectiva, sinónimos. El insomnio es solo una parte de los muchos trastornos de sueño descritos en la clasificación internacional. No es raro que cuando le preguntemos a la gente, a los pacientes, si tienen problemas en su sueño, nos respondan categóricamente que no, que incluso duermen más de lo que deberían. Bueno, eso es un trastorno de sueño. El dormir mucho, dormir poco es igual de grave. Entonces, el hecho de dormir mucho es igual o más grave incluso que el insomnio, y como veremos en el resto de la clase, incluso más frecuente. Y como hay una gran cantidad de mitos y de conceptos mal entendidos o mal interpretados en relación con los trastornos del dormir. Aquí algunos ejemplos al respecto. Cuando un paciente tiene somnolencia excesiva diurna, casi invariablemente va a tener una excusa para su hipersomnia. Sobre todo en pacientes del sexo masculino que acuden forzados porque no dejan dormir a su pareja por culpa de un ronquido estridente. No es raro escuchar: sí, pero es que me levanto muy temprano, o sí, pero eso es porque trabajo todo el día, o sí, pero eso es porque mi trabajo es muy estresante. Es que en la semana pasada tuve que hacer esto o tuve que hacer aquello. Los pretextos abundan. También muchas personas piensan que roncar sonoramente significa que el paciente, la persona, está durmiendo de manera profunda y plácida. Nada más alejado de la realidad. Roncar no es normal, y de hecho así se llama mi página de Facebook. Por un lado, el nombre es fácil de recordar, pero por otro, los pacientes empiezan a concientizar cuando escuchan roncar no es normal. Empiezan a concientizar el hecho de que su ronquido no es normal ni bueno.
Roncar en sí mismo puede traernos problemas de salud y de pareja, pero además puede ser un indicador de que algo más grave está ahí escondido, y el ronquido no es más que el foquito rojo que está parpadeando todas las noches para avisarnos que algo más preocupante y más peligroso está acompañándolo. Y finalmente, cuando la gente ve a un sonámbulo, se ríen, es motivo de burlas, pero el sonambulismo, como veremos en las siguientes semanas, es una patología en sí mismo y pertenece, en ese caso en particular, al grupo de las parasomnias. ¿Qué es entonces un trastorno de sueño? Entonces, como hemos visto hasta ahora, no existe una sintomatología específica para el término trastorno de sueño, pues dada su gran diversidad de síntomas, que la gran diversidad que llegan a ser incluso contrarios, por ejemplo entre el insomnio y la hipersomnia, son parte del cortejo sintomático de las diferentes alteraciones del dormir. Si nos remontamos a lo que es el sueño, una función fisiológica, reversible, cíclica, básica para la homeostasis del organismo, tendríamos pues que cualquier cambio en ese equilibrio, en esa homeostasis, representaría un trastorno. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Algunos autores han propuesto que los trastornos de sueño son un grupo de síndromes caracterizados por la alteración en la cantidad de sueño del paciente, o bien alteraciones en la calidad y en los horarios de sueño, alteraciones en la conducta o en condiciones fisiológicas asociadas al dormir. Todas estas alteraciones deberán tener un impacto que puede ser leve o puede ser severo sobre la fisiología del paciente, no solo durante la noche, sino también al día siguiente, impactando de esta manera sobre su estado de ánimo, su desempeño cognitivo, su salud física, su calidad de vida en general. Como podemos ver entonces, la definición de trastornos de sueño es compleja y va mucho más allá de algún síntoma en particular, como insomnio o somnolencia. Incluye cantidad y calidad de dormir, incluye también aspectos sobre la conducta del paciente y su fisiología mientras duerme, y contempla las repercusiones que estas alteraciones pueden llegar a tener sobre la calidad de vida en general y su bienestar cotidiano. Con la finalidad de unificar criterios y la terminología, y al mismo tiempo brindarle a la somnología un sustento académico y clínico, las diferentes sociedades de medicina e investigación de sueño, encabezadas por la Sociedad Mundial de Sueño y la Academia Americana, iniciaron el proceso de crear una clasificación internacional de los trastornos de sueño, que es reconocida actualmente en todo el mundo como la guía clínica fundamental para ejercer medicina del dormir. Con el paso de los años ha ido puliéndose hasta llegar a la tercera edición, que desde 2014 es la que nos rige actualmente. En el año de 1979 empezó este intento de estandarización en el diagnóstico de las alteraciones del dormir, cuando la Asociación de Centros de Trastornos de Sueño y la Asociación para el Estudio Psicofisiológico del Sueño desarrollaron la clasificación diagnóstica de las alteraciones de sueño y despertares. Este primer ensayo era sumamente básico y dividía a los trastornos del dormir en 4 apartados. En primer lugar, insomnio, o alteraciones en el inicio y mantenimiento de sueño. En segundo lugar, las hipersomnias, o alteraciones de somnolencia excesiva. En tercer lugar, alteraciones del ritmo circadiano o alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Y en cuarto lugar, las parasomnias o disfunciones asociadas con el sueño, con las etapas del dormir o despertares parciales. Es interesante y vale la pena destacar que los que a la fecha son probablemente los trastornos de sueño más frecuentes, esto es, las alteraciones respiratorias inducidas por el sueño, no están todavía contempladas en esta clasificación, lo cual tiene sentido si recordamos que fue publicada 2 años antes del gran despegue, del gran boom de las alteraciones respiratorias, tras las publicaciones en 1981 de los doctores Shiro Fujita y Colin Sullivan.
Esta clasificación fue la principal guía sobre enfermedades del dormir durante la década de los años de 1980, principalmente en los Estados Unidos y en Canadá, hasta que en 1990, cuando la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Sociedad Europea de Investigación del Sueño, la Sociedad Japonesa de Investigación en Sueño y la Sociedad Latinoamericana de Sueño también se unieron para desarrollar una clasificación más completa e incluyente. Inventariaron 84 alteraciones del dormir en esta clasificación, basados primordialmente en sus características fisiopatológicas, incluidas en 4 grupos, a saber: 1. Las disomnias o alteraciones del dormir que presentaban ya sea insomnio o bien somnolencia diurna, y que a su vez se dividían en alteraciones intrínsecas de sueño, alteraciones extrínsecas de sueño y alteraciones del ritmo circadiano. El segundo grupo correspondía a las parasomnias o trastornos que no se acompañaban de insomnio o somnolencia diurna excesiva y que incluían alteraciones del despertar, alteraciones de la transición sueño-vigilia y parasomnias asociadas al sueño-humor y otras parasomnias. El tercer grupo correspondía a las alteraciones de sueño asociadas con problemas mentales, neurológicos u otras alteraciones médicas, y finalmente el cuarto grupo eran los trastornos de sueño propuestos, incluyendo a los dormidores cortos, dormidores largos y las alteraciones de sueño asociadas con el ciclo menstrual. Es interesante que en esta primera clasificación de 1990 incluye en su cuarto grupo los trastornos de sueño propuestos, considerando el hecho de que se trata de una especialidad emergente y en rápido crecimiento. De esta manera, las diferentes sociedades de sueño están abiertas a valorar nuevas alteraciones del dormir para incluirlas en las clasificaciones. Y así, en 1997 hubo una revisión sin grandes cambios, pero fue un estímulo para que en 2005 se publicara la segunda clasificación internacional de los trastornos de sueño. En este año, la Academia Americana, la Sociedad Europea, la FLAS, esto es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, junto con la Asociación Australasiática de Sueño y la Sociedad Mundial de Sueño, publicaron una clasificación mucho más pulida, mucho más estudiada, muy similar a la que actualmente estamos usando, de hecho. Esta clasificación es mucho más amplia, dividiendo a los trastornos de sueño en varios grupos. El primero es el insomnio, al que define como la percepción subjetiva o la dificultad para el inicio de sueño, su duración, consolidación o calidad, y que ocurre a pesar de una adecuada oportunidad para el dormir, que resulta en diferentes alteraciones durante el día. Dentro de este grupo se incluye el insomnio agudo, el psicofisiológico, paradójico, idiopático, debido a alteraciones mentales, debido a mala higiene de sueño, el insomnio conductual del infante, el insomnio asociado al uso de sustancias y el insomnio debido a condiciones médicas, entre otros. En el segundo grupo tenemos los trastornos respiratorios de sueño, divididos en síndromes de apnea central de sueño, como la apnea central de sueño, respiración de Cheyne-Stokes y apnea central por altura, entre otros más, y los síndromes de apnea obstructiva de sueño, que la dividía básicamente en apnea obstructiva de sueño del adulto y pediátrica. Y finalmente los síndromes de hipoventilación y sueño: hipoventilación alveolar no obstructiva, síndrome de hipoventilación alveolar congénita, hipoventilación por alteraciones del parénquima, hipoventilación por obstrucción y por alteraciones neuromusculares. El tercer grupo correspondía a las hipersomnias de origen central, como lo son, por ejemplo, la narcolepsia con y sin cataplegia. Lo vamos a ver todo esto a mucha mayor profundidad más adelante, debido a condiciones médicas, la hipersomnia recurrente, el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia relacionada con la menstruación, síndrome de sueño insuficiente, la hipersomnia idiopática,
con y sin periodos largos de sueño, y la hipersomnia secundaria a el uso de sustancias. En el cuarto grupo encontrábamos a las alteraciones del ritmo circadiano, tales como el síndrome de fase retrasada de sueño, el síndrome de fase adelantada de sueño, síndrome de horario irregular, free running, esto es la gente que se les dejaba que su ciclo circadiano se fuera moviendo de manera libre, no con control a través de luz y oscuridad o de un reloj, por ejemplo. El jet lag, el cambio de uso horario. Las alteraciones relacionadas con condiciones médicas y las alteraciones relacionadas con el consumo de sustancias, entre otras alteraciones del ritmo circadiano. En el quinto grupo tenemos a las parasomnias, que estas se dividían en parasomnias de sueño no more, tales como los despertares confusos, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Las parasomnias asociadas a sueño MOR, a sueños oculares rápidos, como el RBD, o que normalmente en español lo conocemos como el trastorno conductual de sueño MOR, pesadillas, parálisis de sueño recurrentes, y también otras parasomnias como la enuresis, catatrenia, el síndrome de cabeza explosiva, alucinaciones, ingesta nocturna de alimentos, sexomnia, parasomnias asociadas al consumo de sustancias y parasomnias asociadas a diferentes condiciones médicas. En el sexto grupo están las alteraciones del movimiento, tales como el síndrome de piernas inquietas, el síndrome de movimientos periódicos de extremidades, los calambres asociados al sueño, bruxismo, los movimientos asociados al uso de sustancias y movimientos asociados a condiciones médicas. El séptimo grupo está compuesto por los síntomas aislados, variantes normales. Síntomas aislados y variantes normales, tales como dormidores cortos y largos, ronquido, noctilalia, mioclonus benigno de la infancia, temblor hipnagógico de las piernas alternado con activación muscular durante el sueño, el mioclonus propio espinal y mioclonus fragmentario. Y finalmente el grupo 8 corresponde a otras alteraciones de sueño, tales como alteraciones fisiológicas del dormir, otras alteraciones del dormir no asociadas a condiciones fisiológicas o al uso de sustancias y alteraciones ambientales del sueño. Había también dos apéndices. El apéndice A correspondía a otras alteraciones de sueño no clasificables, tales como el insomnio familiar fatal, la epilepsia relacionada con el sueño, cefalea asociada con el dormir, enfermedad por reflujo gastroesofágico relacionado con sueño, isquemia coronaria nocturna y laringoespasmo. Por su parte, el apéndice B incluye las alteraciones psiquiátricas y conductuales con diagnósticos diferenciales en medicina del sueño, tales como la depresión, la ansiedad, esquizofrenia y alteraciones de la personalidad. En 2006 se publicó una versión revisada y de bolsillo, en la cual se agregaba una sección dedicada a los trastornos de sueño en la edad pediátrica, y esta incluye el insomnio conductual del niño, apnea de sueño primaria de la infancia, apnea obstructiva de sueño pediátrica, síndrome de hipoventilación alveolar congénito, enuresis, síndrome de piernas inquietas en los niños y trastorno de movimientos rítmicos durante el sueño. La tercera versión de la Clasificación Internacional de los Trastornos de Sueño fue publicada en 2014 y desarrollada por somnólogos de la Academia Americana, la Sociedad Mundial, la Sociedad Europea, la Asociación Australasiática, la Sociedad Canadiense, la FLAS, la Federación Latinoamericana, y la Sociedad de Investigación en Sueño, y como mencionamos previamente es la que nos rige actualmente. Es similar a la segunda edición publicada en 2005, pero se le realizaron varios ajustes importantes. Es importante hacer notar que el resto del diplomado
estará basado en esta tercera clasificación internacional de los trastornos de sueño. Las siguientes 3 pláticas van dirigidas a familiarizarnos con la nueva clasificación, a entender cómo se agrupan las diferentes patologías. Recordemos, cada uno de los grupos de esa tercera clasificación de trastornos de sueño corresponde a uno de los siguientes módulos, y ahí vamos a profundizar en el diagnóstico y en el manejo de las diferentes enfermedades. Por este motivo, a continuación solo comentaré algunos aspectos muy generales sobre la manera en que se distribuye esta tercera clasificación internacional de los trastornos de sueño. Como ya habíamos mencionado, es similar a la anterior, pero aquí contamos con 7 grupos de alteraciones y 2 apéndices. El primer grupo corresponde al insomnio y a sus diferentes tipos, a los trastornos de inicio y continuidad del sueño. Este es importante porque junto con el segundo grupo se trata de las principales causas de atención clínica en los consultorios y en las clínicas de sueño. Y por esto es indispensable poder distinguir entre los diferentes tipos con sus diferentes factores de riesgo que pudieran estar asociados. En segundo lugar, tenemos a los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. En América Latina se trata de la causa más común de atención de trastornos del dormir, pues las características generales de nuestra población favorece cada vez más su aparición, además de que cada vez son más frecuentemente sospechados y por lo tanto diagnosticados. El tercer grupo corresponde a los trastornos de hipersomnia central, donde se incluye la narcolepsia, enfermedad que típicamente es sobrediagnosticada, usada como sinónimo de hipersomnia, aunque como veremos más adelante en el diplomado, se trata de una patología específica con sintomatología específica que por supuesto incluye somnolencia diurna excesiva, hipersomnia, pero no es únicamente ese síntoma. En el cuarto grupo podemos encontrar los trastornos del ritmo circadiano, donde se incluyen aspectos como el jet lag y los síndromes de fase adelantada y retrasada de sueño. Las parasomnias conforman el quinto grupo, incluyendo a trastornos ampliamente reconocidos como las pesadillas, el sonambulismo, etc., así como otros menos conocidos como el trastorno conductual de sueño-amor. En el sexto grupo tenemos a los trastornos del movimiento relacionados con el sueño, donde podemos encontrar el bruxismo, el síndrome de piernas inquietas, entre varios otros. El séptimo grupo corresponde a otros trastornos de sueño, en el cual podemos encontrar patologías que no pueden fácilmente ser encuadradas en los grupos anteriores. Incluye también asuntos no resueltos y las posibles futuras direcciones. La manera en que puede evolucionar la medicina del dormir. Como decíamos al principio, probablemente en un futuro no tan lejano tengamos una cuarta clasificación de los trastornos de sueño, en donde se estarán agregando y modificando diferentes enfermedades o la manera de clasificarlas de acuerdo con lo que se va descubriendo en estos años. Finalmente, los 2 apéndices. El apéndice A corresponde a los trastornos médicos y neurológicos relacionados con el sueño, mientras que el apéndice B recopila la codificación de algunos trastornos del dormir inducidos por sustancias, de acuerdo con la IC-10, con la clasificación internacional de las enfermedades. Vamos a ver en las siguientes 3 clases estos 7 grupos de trastornos de sueño. Vamos a ampliar un poco sobre cada uno de ellos y para tener una buena idea del contexto de la clasificación internacional, para que a partir del siguiente módulo empecemos a ver ya cada uno de estos grupos de manera individual, y cada módulo nos tomará 1, 2 o más semanas para poder profundizar adecuadamente en las características clínicas, en el diagnóstico, el tratamiento y todo lo pertinente desde el punto de vista clínico en cada una de las patologías que tenemos que estar al pendiente cuando estamos ante pacientes con trastornos del dormir. Muchas gracias por su atención.